Laura García no es solo la empresaria número uno de América Latina en el sector del clipping y la medición de la comunicación. Su empresa, Global News Group, con la que empezó hace 20 años recortando artículos de diarios internacionales, es hoy la número uno de habla hispana en un sector cada vez más concentrado por la alta exigencia de tecnología. Desde esta casona de Belgrano, que ya le queda chica, lanzó una serie de adquisiciones de empresas de clipping, monitoreo de radio y televisión y redes sociales que la hacen hoy, por lejos, la empresa número uno del mercado del monitoreo y medición de la comunicación en América Latina. Hoy está pensando construir un edificio desde cero en el Distrito Tecnológico de Parque Patricios. Las últimas dos adquisiciones, Reporte Informativo, que le proveyó el clipping durante años, y la rival de Global News, Management Press, comprada al grupo israelí IFAT hace unos meses, la convirtieron en líder absoluta del mercado argentino, con más de 70% de market share. Había empezado hace exactamente 20 años como asesora de medios de Cancillería, hasta que el haber asistido a una charla de Bill Gates le cambió la vida. Desarrolló su propio software y se lanzó hace 6 años a la región con toda la fuerza. Hoy empezó a incursionar en inteligencia artificial. Opera en 23 países de la región con corresponsales y oficinas propias en Brasil, Uruguay, Paraguay, Colombia, Perú, Ecuador, Chile y Miami. Laura García se convirtió en la primera empresa del sector en formar parte de la AMEC, la Asociación Internacional de las Empresas de Medición. Desde entonces participa en difundir en la región junto al chairman de AMEC, Richard Bagnall, la importancia de la medición para que los departamentos de relaciones públicas de las empresas puedan demostrar el valor de sus campañas de comunicación. Laura García de Global News explica que no le quedaba más remedio que crecer o morir en un negocio que requiere cada vez más inversión en software, como la que está haciendo justamente para desarrollar inteligencia artificial. Por eso, la impresionante ola de adquisiciones en la región. Laura García aspira a pasar de ser líder en el monitoreo de comunicación de habla hispana a competir fuertemente en todos los mercados de lenguas romances. Para eso puso al frente a uno de sus hijos, Carlos Díaz, que está a cargo de los desarrollos de software de Global News. Laura, contame primero cómo empezaste. Haceme en 2-3 minutos cómo llegaste a ser, si no me equivoco, la número uno de América Latina de la medición de comunicación y medios. A ver, 20 años atrás participo de un Comdex que en aquella época eran muy importantes. Era la exposición, era en Las Vegas, era la exposición de la tecnología, donde se presentaban todas las novedades y que se iban a lanzar el año próximo. Y escucho una charla de Bill Gates en la que presentaba un film que él planteaba la pregunta: ¿cómo va a cambiar Internet nuestras vidas para el 2010? Y a mí, como periodista, yo soy periodista de formación, lo único que yo pensaba mientras veía todo esto, que te digo era futurología realmente, el cambio fue muy disruptivo de Internet en nuestras vidas, yo lo único que pensaba es cómo iba a ser de diferente la vida de los contenidos. Y es como que sentí algo así como el roto las cadenas de las noticias versus los formatos y versus la logística. Y entonces dije, yo tengo que hacer algo con esto, porque en los próximos años los medios realmente van a tener que cambiar, y va a cambiar la forma en que nos vamos a comunicar. Bueno, este fue, te diría, el gen principal, el clic, como le llaman a veces, que te dicen, bueno, ¿cuál fue el clic? Bueno, este fue el clic. ¿Para quién estabas trabajando en aquella época? En aquella época yo estaba trabajando en la Cancillería, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el área de medios internacionales. Estaba en el área económica, de negociaciones económicas, y manejaba lo que era la imagen argentina o la relación con los medios internacionales y de todas las negociaciones económicas del momento. Yo quería dejar
bueno, es larga la historia, me estaba divorciando, tenía 3 hijos y sentía que quería hacer algo, que si yo te digo hoy es una locura, ¿no? Porque decía, tengo que hacer algo propio porque no quiero depender, mi tiempo quiero que dependa de mí y no de los otros. Tenía un trabajo muy exigente en tiempos y la verdad que, bueno, después como emprendedor te das cuenta de que el tiempo nunca depende de vos. Podés organizarlo, podés ayudar, pero y menos en el negocio que me metí, porque nosotros somos 24 por 7 por 365 y al principio yo no te puedo explicar el tiempo que me demandaba y los problemas que teníamos, porque la tecnología era toda nueva. Mi primera idea fue, tuve dos ideas. La primera fue, hagamos que todo se entregue por internet. En aquella época, el clipping, que es lo que nosotros en esencia hacemos, hoy ha evolucionado hacia otros niveles, pero en aquella época el clipping se entregaba físico, impreso, o se mandaba por fax. Entonces yo decía, no, lo que nos va a cambiar y lo que va a cambiar completamente es que esté en internet. Esa fue lo primero. Y lo segundo, que además fuimos los primeros que tuvimos el clipping en internet. Y lo segundo es que dije, como yo venía de los medios internacionales, dije, los clientes de esto van a ser seguramente empresas que van a estar afuera, más que empresas locales, porque yo me acuerdo que hablaba con empresarios locales que además ya tenían sus años y que no usaban internet, te decían, hable con mi secretaria, que es la que maneja la cuenta de internet. O sea, la secretaria posiblemente era la única en la compañía en aquella época que usaba internet. Entonces, yo decía, no va a ir por ahí este cambio, va a tardar un poquito más, pero las empresas internacionales y las grandes empresas sí van por una necesidad también de información por ahí de los países de Latinoamérica donde ellos tengan posiciones. Entonces, armé una empresa, de hecho se llama Global News, justamente por eso. Dije, bueno, voy a tratar de resolver un problema que hoy nadie resuelve, que gracias a Internet se va a poder resolver, que es la integración de información de múltiples países. Y a través de contactos que tenía, y me ayudé también mucho con embajadas, y que eso es algo que las embajadas hacen normalmente, que la gente no sabe, pero yo sabía justamente porque había estado en la Cancillería, de conseguir una red de corresponsales, en aquella época le llamábamos nosotros así, que cubrieran la información de los países. No me dediqué para nada a producir, porque primero no tenía el dinero para hacerlo, pero además había entendido que la forma de producir iba a cambiar disruptivamente. Entonces, me dediqué fundamentalmente a comprarle a otros, era on demand, me compraban y yo compraba, y a hacer la integración. Comprabas un servicio de clipping a un tercero. Tradicional, en papel o por fax. Y yo después lo reconvertía en digital, lo integraba y lo entregaba con tecnología. Entonces, me focalicé en el cliente y en la necesidad del cliente. Y el cliente me fue traccionando, eran las grandes empresas, me fueron traccionando hacia cada vez más lo que realmente el mercado necesitaba. Hasta que un día ya empezamos a sentir, ya teníamos un gran volumen de clientes, nosotros crecimos mucho con clientes internacionales, después empezamos a buscar los clientes locales. De hecho, al principio ni siquiera hacíamos el local, el clipping local se lo comprábamos a una compañía que después, hace 2 años, terminamos comprando nosotros, que era Reporte Informativo. Entonces nosotros le comprábamos el clipping local, integrábamos lo nuestro y pusimos todo el esfuerzo en la entrega, en realmente la experiencia del usuario y en la necesidad que era, el usuario permanentemente le aparecía una necesidad nueva. Y nos focalizamos en eso. Ahora, después, bueno, algo muy bueno que hice es que entré en investigué cuáles eran las organizaciones internacionales que habían de la industria, que es una industria completamente de nicho. Y nos convertimos en miembros de estas organizaciones internacionales. Una de ellas es la FIBEP y la otra la MEC. La FIBEP es para lo que es monitoreo y la MEC es para lo que es medición.
análisis y medición. A la MEC entramos luego, porque además es una organización que se abrió en el 2005, más o menos se abrió a algo más internacional. Era una organización que estaba solamente pensada para Inglaterra, después se abrió un poquito a Europa hasta que finalmente decidió convertirse en una organización internacional. Y desde el 2005 nosotros somos miembros. Y fuimos el primer miembro internacional latinoamericano que entró por invitación en la MEC. Bueno, entonces lo que armamos con esto es que yo ir a estos congresos, que en aquella época eran cada 2 años, y hoy son cada año, me permitió conocer empresas, y eran siempre en un lugar, en un país de un miembro. Entonces yo iba y visitaba a las empresas que había localmente para ver cómo trabajaban, y como no me sentían para nada como un competidor, yo no te puedo explicar lo que aprendí, fue como, hice un aprendizaje acelerado durante todas esas visitas, pero además tomaba nota de lo que no tenía que hacer y de lo que por ahí era una buena idea para hacer. Entonces, con todo esto, hace te diría, unos 10 años, nosotros ya tenemos casi 20, empezamos a desarrollar nuestro propio software para empezar a producir. Ya entendimos que estábamos que ya estaba la tecnología y estaba consolidada, y además vendíamos incluso a nuestros propios, a los otros miembros, le vendíamos Latinoamérica, información de América Latina, entonces ya teníamos que integrarnos con ellos, ya sabíamos lo que necesitaban, etcétera, y ya empezamos a producir pensando en eso. Y como hicimos nuestros softwares, nos dimos cuenta que estábamos en condiciones de ampliarnos a la región. Y esto empezó hace 6 años, te diría, con mucha fuerza. ¿Por qué? Porque los cambios tecnológicos, y ahora te voy a empezar en lo que es la nueva ola, ¿no? Pero los cambios tecnológicos nos están llevando a una inversión muy importante. Nosotros estamos haciendo hace años una inversión muy importante en desarrollo tecnológico. Hoy, inclusive en inteligencia artificial. Y estos cambios en mercados muy pequeños no tienen ningún sentido. Primero que te terminarías quebrando, y el tiempo, nunca llegarías a recuperar la inversión, porque digamos, el tiempo de ya entrar en una nueva tecnología no te lo da tu propio mercado. Entonces, la necesidad de ser regional para producir también y empezar a captar también los mercados locales nos llevó a una expansión. Hace 6 años muy fuerte, ¿no? ¿En qué países están y a qué países sirven o operan? Bueno, nosotros operamos con 23 países de América Latina desde el principio. Primero eran 18, después pasamos a 23, que son los países que nos también nos fueron demandando los clientes. Ahora, esto no quiere decir que en los 23 países nosotros estamos con oficinas. En muchos casos tenemos a alguien que trabaja para nosotros hace muchos años y que nos provee la información como nosotros la necesitamos. Y mucho se procesa a veces en la Argentina. Ahora, operativamente y con oficinas comerciales, con oficinas propias, estamos en Brasil, en Uruguay, en Paraguay, en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Chile, y estamos también en Miami, porque hace 2 años adquirimos, bueno, nosotros hace 6 años empezamos con un proceso de adquisiciones, en los distintos países fuimos adquiriendo o abrimos propia oficina con operación. Y hace 2 años adquirimos a Reporte Informativo, esta empresa que fue nuestro primer proveedor en Argentina, que tenía una oficina comercial en Miami. Y nosotros adquirimos toda la operación de Argentina y la oficina comercial de Miami también, la operación de Miami con su oficina comercial. No es operativo porque nosotros no hacemos Estados Unidos, pero sí en Miami hay muchos clientes que compran América Latina, entonces tenemos que estar. ¿Y cuáles adquisiciones fuiste haciendo? Termina con la última, Management Press, que es una empresa que se concentra en
auditoría de televisión y radio. A ver, nosotros no hacíamos radio y TV. Y la verdad que el mundo, nuestro cliente no solicitaba radio y TV en aquella época porque solamente pedía los medios impresos y online. No era, ya no, a ver, el cliente internacional no iba tan al detalle. ¿Está bien? Ahora, cuando vos empezás a entrar en los mercados locales, vos tenés que hacer radio y TV. Y hoy, el clip, como hoy, también tenés que hacer medios sociales, digamos. Entonces, nosotros comprábamos de otras empresas, radio y TV, Reporte no hacía radio y TV, pero había otros proveedores locales a los que le comprábamos. Y hace 6 o 7 años compramos, creo que 7 años, compramos Abaco, que era una empresa local que hacía radio y TV, y no tenía mucha tecnología, pero con ese grupo de cartera de clientes empezamos a desarrollar nuestro propio software. Nosotros hicimos nuestro propio desarrollo y esto después lo llevamos a todos los países. Hoy hacemos radio y TV nosotros, en general en todas partes. Y comprar management tuvo mucho sentido, que en realidad nosotros adquirimos la cartera de clientes de management, a diferencia de Reporte Informativo que compramos toda la compañía, ¿no? Pero nos quedamos también con gente, bueno. Y en este caso tenía mucho sentido porque tenía mucha sinergia, digamos. Nosotros podíamos realmente darles el mismo servicio a los clientes. Esta fue la última adquisición que hicimos. Ahora, con todas estas adquisiciones fuiste adquiriendo una participación de mercado cada vez más relevante. ¿Cómo estás en Argentina y en los otros mercados de América Latina? Bueno, en Argentina te diría somos la número 1, yo creo que debemos tener el 70% del mercado fácilmente. En el resto te diría que fluctuamos, somos o la primera compañía, o la segunda o tercera, pero nunca estamos por debajo de ese nivel. Nosotros tenemos una participación importante, somos la número 1, en construcción regional la única. No hay ninguna otra empresa que hoy esté en más de 2 países, no la hay. Y en volumen y en cantidad de clientes, nosotros tenemos más de 3.000 clientes, tenemos 770 en Argentina y tenemos más de 3.000 clientes en toda la región. Permanentes, ¿no? Porque es un servicio que se vende en forma de contratos anuales. ¿Qué te piden los clientes? Que les digas cómo está, qué se dice de ellos, cómo está, digamos, su imagen en los medios, o ven más allá y te piden que les hagas informes. ¿Qué es lo que te están pidiendo hoy tus clientes? Bueno, hay como distintas variantes de lo que realmente se puede esperar de un servicio como el nuestro. El más tradicional es lo que es el clipping, que es saber cómo me mencionan a mí, cómo mencionan a mi competencia, qué se dice del sector. Esto es el más tradicional. Después se puede querer hacer un poco más de búsqueda de información de mercado, de búsqueda de otros mercados que actúan sobre mi mercado, que pueden tener influencia, o de búsqueda incluso en otros países de mercados que también impactan sobre el producto. A veces es un commodity o a veces es un producto que los precios varían de acuerdo a lo que ocurre en otros países. O también buscar un poco de novedad o innovación en otros países dentro del mismo, de la industria o de las industrias que afectan a la industria. Digamos, hay como distintas necesidades que se pueden cubrir. Pero también hay compañías que, por ejemplo, en el Departamento de Recursos Humanos se le puede proveer información, novedades, innovación, nuevas herramientas, todo lo que tenga que ver con el área, recursos humanos. Y ahí tenés un cliente interno de una compañía, o el área de finanzas, o el tema de lavado de dinero, por ejemplo, que eso es algo que está muy activo hoy en día, que las grandes compañías tienen que también mirar, o a veces hasta nos hacen seguir a sus principales clientes o a sus principales proveedores, porque podrían llegar a verse afectadas.
por alguna situación determinada. En fin, son muchas. Si un potencial cliente tuyo te dice, bueno, pero yo tengo alertas de Google, por ejemplo, y son gratis, y no necesito pagar, ¿vos qué le dirías? Lo que pasa es que a veces hay como una... No es el contenido lo que nosotros vendemos, porque el contenido no es nuestro, es de los medios. Nosotros lo que vendemos es el tiempo que lleva buscar la información, el know-how de cómo encontrarla, la capacidad de encontrarla en el tiempo adecuado, de digitalizarla, de clasificarla y la plataforma en la que te la puedo entregar y donde vos podés archivarla, analizarla, etcétera, etcétera. Eso es lo que nosotros vendemos. Nosotros no vendemos el contenido. Entonces, obviamente Google, yo puedo sin Google, o sea, ir y buscar, o sin alertas, perdón, puedo ir y buscar en Google y posiblemente no todo está. Justamente la tarea de digitalizar todavía es importante, pero imagínate en unos años, bueno, pero ¿y el tiempo que te lleva eso? ¿Y dónde lo vas a archivar? ¿Y cómo lo vas a clasificar? ¿Eso cuánto vale? Eso es lo que nosotros hacemos. Desde la AMEC, donde vos comentabas que participás, hacen todos los años un mes de la medición. ¿Cuál es el objetivo? ¿Hay poca conciencia de parte de las empresas de la necesidad de medir? ¿O es que las empresas miden lo que se comunica o lo que comunican mal? A ver, la AMEC tiene como objetivo principal la profesionalización de la industria. ¿Y qué pasa? El famoso AVE, famoso que es Advertising Value Equivalence o equivalencia en valores publicitarios. Hace muchos años los financieros, que eran los que decían, bueno, le decían a los de PR, de comunicación, le decían, bueno, a ver, vos me llevás un presupuesto importante en la compañía, ¿y qué me das a cambio? Y los otros decían, no, pero hice tantas notas, o pasó todo esto, y decían, bueno, tráeme un número. Entonces, había que llevar un número, y entonces lo que dijeron es, bueno, vamos a encontrar una fórmula que sea lo que hubiese pagado la compañía por los espacios periodísticos, como si hubiesen sido avisos, que no es lo mismo, es una comparación que realmente no tiene mucho sentido, pero es lo mejor a lo que se pudo arribar por muchos años y ayudó. Te voy a decir que al AVE no hay que tampoco, porque el no al AVE está bien, pero tampoco hay que destruirlo en términos de decir tuvo su participación importante en el hecho de que la comunicación haya tenido el crecimiento que ha tenido en los últimos años, porque era una forma de decir, bueno, esto sí pueden demostrarlo, lo que hicieron, y el presupuesto fluye. Ahora, hace años se empezó a discutir que esta no era la fórmula adecuada de medir la comunicación, no puede serlo de ninguna manera. Entonces se empezaron a buscar otras métricas, mucho más profesionales y además integradas, que no hay una única métrica. La comunicación no es un resultado sobre una única métrica. Entonces se trató de encontrar algo que sume el efecto que puede tener la comunicación y sean, bueno, hay distintas que se vienen promoviendo a través de la MEC. Y esto es lo que hoy le llaman ellos la profesionalización. Entonces, hace 3 años comenzaron, 3 o 4 años creo que ya este sería el cuarto, 3 años atrás, comenzaron con un mes donde se busca la concientización y se promueven las buenas prácticas del análisis de medios. Nosotros desde el principio lo hacemos, ya hemos hecho varias veces aquí en la Argentina y en otros países. El año pasado estuvimos en todos los países donde nosotros tenemos presencia a través de oficinas, hicimos un evento. Y hay una semana en particular que está dedicada a las Américas, Estados Unidos
y América Latina y Centroamérica. Y en esa semana, bueno, este año vamos a hacer un evento en la UP, y traemos justamente al chairman de la MEC, Richard Wagner, y también vamos a ir con él a Brasil, donde vamos a hacer otro evento. Hay una presión muy grande de las empresas, particularmente este año empezó con el recorte de costos, pero fundamentalmente con lo que se conoce como presupuesto base cero. Y esta tendencia, bueno, mete mucho terror en todo el mundo de la comunicación porque se empiezan a revisar gastos desde cero. ¿Para qué sirven? Hay sectores de la comunicación preocupados, por ejemplo, los publicitarios. ¿Puede ser que el sector de la comunicación, de la medición de la comunicación, pueda ser uno de los beneficiados de esta nueva tendencia? No sé si beneficiado, pero creo que hay un momento disruptivo en términos de comunicación, porque, primero, porque han entrado otras formas de comunicar, y hoy, antes el presupuesto era uno solo. Hoy el presupuesto se divide entre la comunicación tradicional y otras formas de comunicación. Incluso, a veces, hay parte que va para el área de marketing y hay parte que queda en el área tradicional de comunicación institucional o de relaciones públicas. Entonces, esto ha cambiado mucho y también desde el área financiera dicen, bueno, ¿cómo tenemos que distribuir este dinero, ¿no? Y dónde es que realmente está dando más resultado. Ahí es donde está nuestro espacio, en poder ayudarlos a ver cuál es la forma más eficiente de utilizar el dinero para la comunicación de la compañía y de demostrarles que realmente a veces no es lo que creen, sino que los resultados vienen desde distintas formas, ¿no? Entonces, ahí sí hay un espacio para nosotros. Y el otro que es importante es todo lo que tiene que ver con las nuevas herramientas basadas en la tecnología, en la inteligencia artificial, en desarrollos de inteligencia artificial. Nosotros hace 2 años estamos haciendo una inversión importante en inteligencia artificial y en NLP, que sería el procesamiento natural del lenguaje. Y esto hoy nos permite, ahora estamos lanzando nuestra nueva plataforma el mes que viene, ya hay algunos clientes que la están utilizando. ¿Sí? El procesamiento natural del lenguaje es para entender el significado de lo que habla la gente en las redes sociales, me imagino. No solo en las redes sociales. Vos hablás de contenidos en general. Obviamente, gracias a las redes sociales traccionamos, tuvimos que evolucionar más, porque las redes sociales es un lenguaje no formal, necesitas mucho entender el tono, hay que trabajar muchísimo. Entonces, esto nos hizo traccionar, nos hizo acelerar, pero el proceso de desarrollo. Pero no es solo exclusivo para las redes sociales, porque vos estás trabajando, procesando contenidos. Sirve para contenidos en general. Entonces, vos hoy con inteligencia artificial podés, que ahora ya son las herramientas que vamos a estar lanzando, tener el tono automático de las noticias. Que esto, vos podés decir, bueno, antes al cliente en qué lo afecta, porque antes lo hacemos con personas, igualmente hay un uso de personas, pero las personas, hay un montón de tareas que eran como muy repetitivas que las personas no van a tener que hacer más. Entonces, el tono automático lo que te permite es acelerar los tiempos de entrega. Pero después también hay algo antes, la búsqueda para el monitoreo, era por palabras, las famosas palabras claves. Entonces vos hacías asociaciones de palabras y llegabas a los textos a través de las palabras. Hoy es por conceptos, ya no es solamente por palabras. Y esto simplifica y modifica mucho. Antes yo te podía decir temáticas. Para que algo vaya a un tema, yo tenía que tener previamente ese tema. Entonces yo podía hacer los temas política, economía, ciencia, tecnología, en fin. Y aplicaban, ¿no? Por palabras claves, aplicaban a esos temas. Pero si hablamos de contenidos de noticias, la noticia es algo absolutamente dinámico. Con lo cual vos sí tenés temas estrictamente generales a los que puedes aplicar
la clasificación. Pero también tenés los temas dinámicos, que son los temas que surgen todos los días. Entonces, hoy con inteligencia artificial podés también detectar esos temas y agrupar las noticias de acuerdo a esos temas. Hay algunos que creen incluso que con la modernización y la tecnificación de las mediciones de la comunicación, tanto en medios, pero sobre todo en las redes sociales, se van a poder hacer pronósticos, quizá mejores que las encuestas. Sí, pronóstico seguro, porque vos, como tenés, digamos, para esto es necesario tener archivo. Vos lo que estás es procesando lo presente y buscás histórico. Entonces vas viendo esto en el histórico evolucionó de esta manera, entonces las probabilidades son mayores hacia esto. Yo recuerdo a la empresa de Medio Oriente que monitoreando las redes sociales cuando eran relativamente nuevas pronosticó la primavera árabe en Egipto. Porque vos, bueno, en ese caso no fue por trabajo de inteligencia artificial, sino porque ellos vos ves variables, como por ejemplo, volumen, los volúmenes estables, eso es mucho lo que ocurre en medios sociales. El volumen que normalmente, el promedio, y cuando vos empiezan a variar esos volúmenes y también empiezan a variar con qué tipo de temáticas y con qué tipo de acción y con qué tono, vos podés empezar a hacer predicciones, ¿está bien? Y también los tiempos, porque vos ya sabés, por ejemplo, vos conocés, en medios sociales vos conocés la evolución de la actividad, el flujo de la actividad. Entonces vos sabés que, por ejemplo, de tal temática, el horario, los horarios de mayor movimiento, de mayor actividad, son tales. Es de las 2 a las 4 de la tarde, por decirte. Y entonces, si algo empezó a evolucionar muy temprano, cuando hay más actividad, posiblemente todavía eso explote. Entonces, hay como, es distinto porque vos ahí estás trabajando también con una interacción dinámica del otro lado, digamos. Ahora, con los medios tradicionales es diferente porque vos estás... no es esa dinámica, ¿sí? Pero si vos sumás los medios impresos, los medios digitales, los medios audiovisuales y los medios sociales, vos tenés ahí una dinámica de actividad completamente diferente. Y a veces algo empieza y salta, empieza en los sociales y termina en los tradicionales. O a veces... Empieza la clásica empieza con un tuit de alguien molesto por un error de una empresa y termina al día siguiente o a los 2 días en la tapa del New York Times, ¿no? Sí. Bueno, entonces esto se puede empezar a... Es interesante porque esto te permite ir entendiendo las propias dinámicas de cada actividad. Contame ahora cuáles son tus planes. Ya creciste, tenés el 70% del mercado argentino, sos número 1 o número 2 en casi todos los países de América Latina, te compraste a casi todas las empresas que quedaban en el sector. ¿Cómo sigue? Bueno, a ver, esto ¿por qué el tema de las adquisiciones? Justamente sigue con mucha inversión en tecnología, que es lo que entendemos que es lo que va a ser lo necesario, porque si no esta industria realmente va a sufrir, y va a sufrir mucho. Las empresas pequeñas en esta industria se van a ver muy golpeadas en los próximos años, porque no van a poder seguir el ritmo de la necesidad. Y hay grandes players internacionales que se están metiendo en esta industria con tecnología. Por ejemplo, IBM con Watson. Entonces, la inteligencia artificial vinculada con los contenidos, y ahí tenés otros players. Entonces, va a ser muy difícil para los pequeños. Por eso es esta construcción que nosotros tenemos, que no es una construcción ambiciosa, pero también necesaria. ¿Sí? O
O sea, es una suma de elementos. No es que nosotros queremos ser por una ambición desmedida, sino que es la exigencia que tiene la industria hoy. Sobre todo en mercados pequeños como los mercados nuestros. Vos tenés que pensar que, para darte una idea, el mercado completo de América Latina equivale al mercado de Inglaterra, de monitoreo de medios, que son mercados muy grandes, el francés, el inglés, son los dos más grandes del mundo. Entonces, nuestro mercado realmente es pequeño. Más grande del mundo después de los Estados Unidos. Sí, lo que pasa es que el mercado norteamericano es un mercado muy atomizado. Es muy interesante, pero es muy atomizado, porque hay mucha regionalización. En cambio, los mercados, estos que te menciono, son mercados concentrados, son mercados nacionales, no tienen regiones. En cambio, en Estados Unidos vos lo tenés muy dividido por regiones. Hay 2 empresas grandes, pero hay muchas empresas pequeñas. ¿Sí? Es más parecido a lo que sería Brasil, que es un mercado muy atomizado, que a lo que es el resto de América Latina. ¿Sí? ¿Y terminás mudándote? Bueno, ¿en qué seguimos? A ver, estamos haciendo un joint venture con una compañía en India, que es la número 1 en la industria de digitalización, y con ellos vamos a estar haciendo el anuncio el mes próximo, oficialmente. Te adelanto algo, pero vamos a cubrir todo lo que es el mercado de lenguas romances o de lenguas latinas. Vamos a trabajar para español, francés, portugués, italiano. Y bueno, realmente es algo que nos entusiasma mucho, creo que es un movimiento importante para nosotros, y nos vamos a mudar al Distrito Tecnológico de la ciudad, donde bueno, ya estamos ahora por comenzar una obra. Supongo que el año que viene nos estaremos mudando, y bueno, y seguiremos en esta construcción de convertirnos o de ser más sólidos en nuestra construcción regional, de trabajar mucho en desarrollo tecnológico, en innovación tecnológica, en inteligencia artificial, donde realmente creemos que podemos hacer una diferencia importante en español y portugués. Déjame hacerte un comentario importante porque creo que tiene muchísima influencia en toda esta construcción, que es la incorporación de mi hijo a la compañía. Mi hijo se incorpora y fue pasando por distintas áreas. Hoy es el CEO de la compañía, yo soy presidente de la compañía. Él tiene una impronta muy tecnológica y tiene una mirada hacia la profesionalización de la compañía muy fuerte, con lo cual ese es fundamentalmente su rol hoy en la empresa. Y esto a mí me ha permitido correrme y estar en un rol mucho más estratégico. Y es lo que me permite hoy tener la libertad, o sea, estar más tiempo pensando en el futuro de la compañía y en todos estos planes que te estoy contando, ¿no? Es un proceso de sucesión que estoy muy contenta de haber iniciado, y que hace poco alguien me decía, qué raro, una mujer dejándole a un hijo, ¿no? Y de hecho, yo nunca había pensado que esta compañía era una compañía familiar, porque nunca lo había pensado de esa manera, y bueno, sí, tomé conciencia de esto, y hoy es un factor importante en esta evolución, y haber podido crear, te voy a decir, un equipo en el que hoy me apoyo muchísimo, un equipo muy, muy sólido. El management en una compañía es muy importante. Haberlo podido crear, un equipo muy fuerte que tenemos hoy. ¿Cuánta gente trabajando en total aquí en Buenos Aires y En Buenos Aires son 116 personas. En total en la región son 240. Buenísimo. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias.